Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pueden tomar su asiento. Hermanos, hermanas, les voy a pedir una vez más que pongamos atención a la palabra de Dios. Por muchos años, cuando le digo muchos años, por alrededor de 33 años, le he hablado a la iglesia del cuerpo de Cristo, y durante los 33 años yo les hablé siempre y les dije que no me preocupaba que oyeran, que vieran, y que no me preocupaba a dónde se metieran, porque yo les había impartido una enseñanza que les había hecho echar raíces en lo espiritual. Pero de 32 años a los 35 o 36, estos últimos 3 años, no hay un día que no les diga que tengan mucho cuidado. Que tengan mucho cuidado con lo que escuchan, que tengan mucho cuidado con lo que ven y que tengan mucho cuidado en dónde se meten. Y la razón es que en estos días hay muchas corrientes religiosas contrarias a la palabra de Dios. Yo sé que a muchos siervos de Dios les voy a parecer odioso, como que voy a estar aparentando que sé mucho. Para muchos a poco voy a parecer como un siervo de Dios que le encanta la crítica o que ataca a otros siervos de Dios. Pero hermanos, el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dijo que en los últimos días habría quienes apostatarían de la fe porque escucharían a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces yo les voy a pedir que antes que ustedes que están aquí tengan una opinión contraria a lo que yo les digo, analicen bien lo que les voy a estar compartiendo y se informen por ahí que lo que yo les voy a estar compartiendo ya se mueve fuertemente en nuestros medios. Así es que a ustedes que están aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo les digo eso. Antes que tengan una opinión contraria a lo que les digo, primeramente escuchen con atención, analicen bien lo que les digo y pongan atención que lo que les estoy diciendo ya se anda moviendo entre nosotros. Y eso mismo les digo a los hermanos y hermanas que me van a estar mirando a través del televisor. Porque muchas veces nosotros, apenas comenzando a escuchar algo, nos formamos nuestra propia idea. Y como que a veces Satanás trabaja en aquello para hacernos que cerremos nuestro corazón a lo que nos pueda alertar, para no ser estorbados, o más bien para ser estorbados en el camino del Señor. ¿Se recuerda con qué comenzamos en esta noche? Comenzamos con el libro del profeta Malaquías,
en el capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, cuando nosotros leemos esa porción de la Escritura, aquí hay relación con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista venía con una unción especial semejante al profeta Elías. El mismo Señor Jesús les habló a los israelitas y les dijo, se les había dicho que Elías iba a venir primero. Pues Elías es Juan el Bautista, ya vino. Entonces el Señor señaló a Juan el Bautista como alguien que venía con el mismo espíritu o con una misión semejante a la misión del profeta Elías. Pero hay algo más todavía, y yo creo que algunos de ustedes se han de acordar que en los últimos 3 o 4 años yo les he predicado acerca del tercer Elías, y les he hablado y les he dicho que es necesario que en los últimos días, ya para la llegada del Señor Jesús, para su segunda venida, tiene que haber un movimiento con una unción semejante a la del profeta Elías, a la de Juan el Bautista. Y yo les he hablado y les he dicho, para mí, el primer Elías es aquel que oró y no llovió por 3 años y medio. Es aquel que fue conocido como el profeta de fuego, el que oró o simplemente habló y 2 veces una compañía de 50 soldados fueron consumidos por el poder de Dios. El Elías literal. Para mí el segundo Elías es Juan el Bautista. Y para mí el tercer Elías es la iglesia. Porque la iglesia, según el Señor me ha mostrado, tiene que estar con una unción muy especial para los últimos días. Porque en estos últimos días el pecado ha aumentado tremendamente. Y la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que entre más vaya aumentando el pecado, tiene que haber una influencia gloriosa para al menos mostrar que hay Dios en esta tierra. Y el único que puede tener esa unción no es Rafael Rodríguez, es la iglesia en general. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Porque Cristo está en nosotros, en cada uno de nosotros. Y esta obra no es obra de un solo hombre, es obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Entonces, mi hermano, mi hermana, es necesario que haya un movimiento fuerte en el Espíritu, pero tiene que ser en la iglesia en general. Bueno, en estos días yo voy a tener que hablar algunas cosas claramente. Otras cosas las voy a dejar pendientes hasta que sea necesario. Pero en estos días hay algunos movimientos y, como le digo, cuando uno ama a Dios, hay veces que se siente mal en dar nombres. Porque si hay algo que a Dios no le agrada, es que uno ande juzgando, criticando o condenando.
Pero hay ocasiones cuando ya recibimos la autorización de Dios para hacer ciertas declaraciones. Y como le digo, yo sé que puedo lastimar a muchos hermanitos que son sencillos, que son humildes y que han creído con todo su corazón. Pero primeramente le quiero dar a conocer algo que cada uno de los que ya tiene algunos días en el Señor puede decirme: es cierto, hermano, así es. Yo conocí al Señor hace 37 años. Y hace 37 años había profetas o profetisas, hermanos o hermanas que Dios usaba en algunas iglesias, no en todas, y no a todas las personas. No todos los que se decían profetas eran usados por Dios, como hasta el día de hoy. Pero sí conocí yo a algunos que eran usados en profecía. De manera que había quienes eran usados en profecía y uno entendía que eran profetas de Dios. La voz de Dios hablando, no siempre, de vez en cuando que el Señor los usaba, porque un profeta no es todo el tiempo. Uno también es humano, también tiene su trabajo y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces había hermanos, había hermanas que eran usados. Había personas que uno se quedaba asombrado de las cosas que decían. Pero era, como decimos los mexicanos, eran contados los que se sabía que realmente eran usados por Dios. En ese tiempo, yo creo que nadie, al menos que yo me diera cuenta, nadie se identificaba como profeta de Dios así directamente. Pero más que todo, en aquel tiempo, hace 37 años, yo creo que nadie decía: yo soy un apóstol. Algunos eran usados, como le digo, en profecía, pero yo no escuché nunca a nadie decir: soy un apóstol, o alguien que dijera: el apóstol fulano de tal. Pero en estos días, por donde quiera, hay muchos apóstoles, abundan los apóstoles, se hacen llamar apóstoles. Hay muchísimos profetas y se hacen llamar profetas. A mí a veces me dicen: hermano Rodríguez, ¿y usted qué? Le digo: ¿qué? ¿De qué o qué? Pues hermano Rodríguez, ¿qué usted no es profeta o es apóstol? Le digo: mire, no llego ni a diácono siquiera. ¿Verdad? Que yo sepa, no, a mí Dios no me ha dicho nada. Y si a mí Dios no me dice nada, y si yo no siento nada, pues yo voy a seguir igual. Pero hermano Rodríguez, muchos de sus contemporáneos ya son apóstoles, son profetas. Bueno, se habrán ganado el lugar. Pero en lo personal, hermanos, yo no he recibido nada todavía. Por eso sigo trabajando de la misma manera. En estos últimos días hay un movimiento que se llama el Nuevo Movimiento Profético y Apostólico. Se hace llamar como la nueva ola espiritual. Los que forman parte de este movimiento se hacen llamar los que están en este mundo para prepararle la segunda venida a Cristo. Y ahí es donde ya no voy yo de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque nada más con el hecho de decir nosotros, al decir nosotros, están haciendo mención de todos los que están envueltos en ese movimiento. Nosotros somos los que Dios ha capacitado para prepararle la segunda venida a Cristo. Y yo les digo, hermanos, no nos engañemos. Dios no va a preparar a ningún ser humano para que le prepare la segunda venida a Cristo. Según tengo entendido por la Biblia, cuando uno cree en Cristo, cualquier persona, hombre o mujer, cuando cree en Cristo, se hace uno con Cristo. Y Cristo se queda morando en esa persona. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, desde el momento que creemos en Cristo, nos hacemos uno con Él. Y ya no nos podemos separar, a menos que querramos volver al pecado, entonces hay separación. Pero desde el momento que creemos en Cristo, nos hacemos uno con Cristo. Si somos uno con Cristo, ¿cómo voy a ir yo a prepararle a Cristo la venida? Y desde el momento que dice nosotros le vamos a preparar a Cristo la venida, están refiriéndose al conjunto de personas que se hacen llamar apóstoles y profetas, o el movimiento apostólico y profético. Pero como le digo, si somos verdaderamente cristianos, desde que creímos en Cristo, Cristo mora en nosotros y no nos deja en ningún momento. Y cualquier cosa que nosotros como seres humanos nos tengamos que prestar para cualquier cosa que se necesite hacer en la obra de Dios, tiene que ser Cristo en nosotros el que haga toda obra, porque ni usted ni yo servimos para nada. Es decir, nadie de nosotros puede hacer nada en lo espiritual. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, sin mí nada pueden hacer. Pablo dijo allá en Filipenses 4:13, pero con Cristo todo lo puedo. Así es que con Cristo todo, sin Cristo nada. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. ¿Me va entendiendo, hermano? Bueno, pongamos atención, porque aquí va el asunto todavía más serio. Hay un espíritu que está tomando control de muchos hombres y muchas mujeres, porque en estos días no solamente hay un movimiento profético y apostólico en los hombres, sino un movimiento profético y apostólico también entre las mujeres. Y no solamente hay apóstoles y profetas, sino hay apóstoles o apóstol de apóstoles. O sea, el apóstol que prepara a otros para que sean apóstoles. Hay profeta de profetas. Oiga, esto está serio. El asunto, hermano, hermana, es de que ahora, basándose en eso, ya cuando uno entra con cosas raras, se van acomodando muchas otras. Entre este mismo movimiento hay un movimiento que se conoce como la paternidad espiritual. ¿Y sabe a dónde lleva este movimiento? A que si yo soy el siervo de Dios aquí, usted va a terminar diciéndome Padre mío. Fíjense bien, ese es el plan de Satanás a través de hombres y aún mujeres que conocen la palabra de Dios. Es un movimiento, como le digo, donde Satanás trabaja para que el hombre vaya tomando el lugar que le corresponde a Dios. Yo les digo una vez más, como se los dije desde hace 37 años y a través de esos 37 años. En esta iglesia usted a mí no me debe nada. En esta iglesia, si yo estoy aquí y de alguna manera Dios le bendice, le va a bendecir a través de lo que Dios haga, no a través de lo que yo haga. Porque yo estoy aquí para servir de conducto al Dios que creó los cielos y la tierra. Yo no estoy aquí para hacer nada por mi cuenta. Yo estoy aquí en agradecimiento a lo que el Señor hizo para mí, para servir como instrumento para usted, para que usted sea bendecido por Dios, para que usted se relacione más con Dios. Pero yo no tengo que ver nada más que mi servicio a Dios en agradecimiento. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Bueno, entonces ese movimiento apostólico y profético está moviéndose en esa área
de la paternidad espiritual. Pero como también andan envueltas mujeres en ese movimiento, entonces están también haciendo énfasis en la maternidad espiritual. Para que termine usted diciéndole padre espiritual al líder, para que le dé ese lugar de honor, y también para que a la mujer que tiene ese título de apóstol o de profeta, usted tenga que decirle madre a ella. Y no vaya usted a esperar tanto tiempo, muy pronto lo va a ver, muy pronto va a escuchar, muy pronto se va a dar cuenta de eso. Piense en esto, hermano, piense en lo que se está moviendo. Todo eso no es espiritual, porque yo no tengo que buscar que usted me rinda honor a mí, me dé méritos a mí. Yo soy más que un empleado del Señor para que usted tenga esa relación con Dios. El mismo Juan el Bautista, acuérdese, el mismo Juan el Bautista presentó al Señor. Cuando presentó al Señor, sus discípulos comenzaron a irse con el Señor. Y unos de sus discípulos, poco celosos, le dijeron maestro. A él sí le dijeron maestro, maestro, aquel a quien tú bautizaste. Fíjese bien, el Señor no les mereció que le dijeran maestro, pero a Juan sí, porque eran sus discípulos. Y le dijeron maestro, aquel que tú bautizaste ya anda bautizando gente y bautiza más que tú, y hasta se están yendo con él. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? Nadie puede recibir nada si no le fuere dado de arriba. Yo mismo les dije que yo no era el Mesías. Yo les dije que detrás de mí venía el Mesías. Ya llegó el Mesías, ya la gente lo identificó, ya lo van siguiendo. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Pero cuando se mueve la gente con estos movimientos, lo que dicen es necesario que yo crezca y que Cristo mengüe. Es necesario que yo me dé a conocer y a Cristo lo dejamos escondido por ahí. En esos anuncios que se hacen, tanto en la televisión como en los folletos que hacen, viene el gran evangelista fulano de tal, viene el gran profeta fulano de tal, viene el gran apóstol fulano de tal. Y si se habla de Jesús, aparece una letrita pequeñita ahí. Y cuando usted vea una película, los que son los mejores actores van con letras grandes, y los que son más malos para actuar en letritas pequeñitas ahí. Y los buenos actores se pelean el primer lugar, el protagonismo. Y a veces así estamos en este mundo los que predicamos la palabra de Dios. Pero vamos al asunto, venga conmigo, solamente le estaba dando una introducción. Venga conmigo. Dice así, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estaba tomando en cuenta un ministerio de estos que le estoy mencionando, y este ministerio se llama el ministerio Elías. Suena impresionante, el ministerio Elías. Como que ahí viene toda la influencia del profeta Elías, ministerio Elías. Y la persona que es el que está al frente de este ministerio dice: el tema de la paternidad espiritual es tan crucial, fíjese bien, quiere decir es determinante, es vital, es lo más necesario que hay. El tema de la paternidad espiritual
es tan crucial en este tiempo de avivamiento, con resultado de crecimiento en la iglesia. Todo eso impresiona a cualquiera. Vienen a la iglesia y de por sí que uno en la iglesia está ávido de escuchar de profetas y de apóstoles y de cosas grandes, como que hay una comezón por ahí en este tiempo en nosotros los cristianos, como que queremos descubrir cosas grandes. Y vienen estos personajes diciendo, fíjese bien lo que dice en este escrito este líder: el tema de la paternidad espiritual es tan crucial, es tan importante, es tan necesario, es vital, es lo mejor que pudiera sucederle a la iglesia, porque dice, el tema de la paternidad espiritual es tan crucial en este tiempo de avivamiento, con resultado de crecimiento en la iglesia. En estos días, ¿sabe qué dicen estos personajes? Que los pastores hemos estado dormidos, que los pastores hemos estado perdidos por ahí, y que Dios los ha enviado a ellos, porque ellos son los que vienen en lugar de los apóstoles de hace 2000 años, los primeros apóstoles del Señor, y que ellos son los que van a empezar este nuevo movimiento. Y que los que estamos acá estamos perdiendo el tiempo. Hermano, hermana, yo apenas tengo 37 años, hay quienes tienen 40, 50 y hasta 60. Hay muchos que yo conozco que ya se fueron con el Señor, y uno que yo conocí cuando recién me convertí, ya les he platicado. Un hombre que tenía 89 años de edad cuando yo lo conocí, y a los 19 años el Señor lo mandó de evangelista por todo Estados Unidos. A los 19 años, cuando yo lo conocí, tenía 89. ¿Cuántos años trabajó de evangelista en Estados Unidos? 70 años. Y ahí en la congregación, cada servicio, este hombre ya no predicaba, ya estaba muy ancianito, muy cansado, pero sus dos hijos, un hombre y una mujer, lo traían del brazo, y a él le gustaba sentarse en medio de la congregación, y ahí lo sentaban. Era un privilegio tener a ese hombre ahí. Y ese hombre estaba allí, ya para empezar la predicación, decían, vamos a dejarle unas palabras al hermano Rodríguez, un hermanito chiquito así. Pero apenas comenzaba a decir Dios les bendiga, y comenzábamos a llorar todos. Esa era influencia del Espíritu Santo. El hombre no gritaba, el hombre no hacía escándalo, hablaba con una pausa así, pausadito, tranquilo, bajito, que a veces había que estar atento a ver qué decía. Pero cuando él comenzaba a hablar, comenzaba a sentirse el poder de Dios. Han pasado 37 años y yo no puedo recordarlo sin sentir algo allá adentro. Imagínese usted cuántos hombres de aquellos tuvieron que entregar su vida, murieron, sufrieron persecuciones, porque entonces mucha gente no quería saber nada del evangelio. En México, Centroamérica, donde quiera, eran perseguidos, eran golpeados y tanta cosa. Y que venga ahora alguien y diga, los que han estado hasta estos días han estado dormidos, ¿que qué? ¿Y por qué hay tanto cristianismo en estos días? ¿Y dónde estaban todos esos profetas y todos esos apóstoles? Antes había solamente siervos de Dios, solamente hombres de trabajo, solamente personas que predicaban y no cobraban. Antes nadie de esos cobraban. Los cantantes no iban a cobrar. Era un privilegio para uno ir a predicar, era un privilegio para el cantante ir a cantar en agradecimiento a lo que Dios había hecho por él. Ahora nadie va a predicar si no le pagan grandes cantidades de dinero, nadie va a cantar si no le pagan grandes cantidades de dinero. Y todos los pastores que me van a estar viendo van a darse cuenta y saben que así es, porque muchos de los que me van a estar viendo han pagado cantidades grandes de dinero por traer a cantantes. ¿Para qué? Para que les hagan avivamientos. Avivamientos pagados. No, Señor, gracias. Así me quedo. Yo no quiero traerles nadie que nos cobre para predicarles a ustedes. Aleluya. Oiga esto, recuerde aquí. Este líder dice
El tema de la paternidad espiritual es tan crucial en este tiempo de avivamiento con resultado de crecimiento en la iglesia. Y hay multitudes de hermanos que se asombran al descubrir aquello y lo toman para ellos. Dice, el tema de la paternidad espiritual es tan crucial en este tiempo, es necesario para el crecimiento de la iglesia. ¿Y de dónde han sacado eso de la paternidad espiritual que no existe en la Biblia? ¿De dónde han sacado eso? Ese es un invento de ellos mismos para que los hombres se les rindan a ellos, para que les rindan homenaje, para que los adulen, para que les tengan un respeto especial. Están tratando, no por ellos mismos, hay una fuerza aparte de ellos que los está controlando para poder traer a toda la gente de rodillas a los pies de ellos y después a los pies del otro. Solamente hay uno ante el cual usted se tiene que arrodillar, y ese no es Rafael Rodríguez, es el Cristo de la gloria que está en medio nuestro. Usted no se tiene que arrodillar delante de nadie más. Oiga bien lo que le digo. Si el Señor me lleva un día de estos y usted, estando en este lugar, le cambian el mensaje y le empiezan a decir que usted tiene que llamarles padre y que ahora así es la revelación, sálgase, váyase, escape por su alma. No vaya a dejar que lo envuelvan, porque así va a comenzar todo. Cuando el anticristo venga, ya va a encontrar a la gente trabajada, y más a los que están dentro del pueblo cristiano. Ponga mucha atención. Una vez más le leo esto y le voy a seguir leyendo lo que dicen estas personas. Si usted no lo cree, luego me dice y le digo quién es y dónde lo encuentra. El tema de la paternidad, dice este líder, el tema de la paternidad espiritual es tan crucial en este tiempo de avivamiento con resultado de crecimiento en la iglesia. Dice, deja entrar este tema de la paternidad espiritual y te va a crecer la iglesia tremendamente. Dice, el tema es central, o sea, tiene un eje, es un eje en la iglesia. El tema es central porque el cuerpo de Cristo necesita verdaderos padres y verdaderas madres que ayuden a desarrollar hijos saludables y maduros. ¿Que necesitas padres espirituales y madres espirituales? Perdóneme, y que me perdonen los hermanos que de pronto no van a estar de acuerdo conmigo, pero tú necesitas de mí como padre espiritual. No, señor. Usted tiene al Espíritu Santo en usted. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, claramente dice que usted se tiene que dejar guiar por el Espíritu. Allá en Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo viene a nosotros porque nosotros no sabemos pedir como conviene, nosotros no sabemos dirigirnos espiritualmente. Y si Rafael Rodríguez no se sabe dirigir espiritualmente, de manera que tiene que venir el Espíritu Santo a dirigirlo, ¿cómo Rafael Rodríguez va a dirigirte a ti? Y en el momento que Rafael Rodríguez te diga que él te va a dirigir a ti, entonces tiene que hacerlo por su cuenta. El Espíritu Santo tiene que salir, y si el Espíritu Santo tiene que salir y Rafael te dirige, te va a echar a perder. Hermano Rodríguez, pero no nos está dirigiendo. Te estoy dirigiendo de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Y qué dice, hermano, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12? Dice, porque el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. Cristo los constituyó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Piense bien. Si se trata de perfeccionar a los santos, ¿cómo van a ser perfeccionados por un imperfecto? Tienen que ser perfeccionados por el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero y usted, hermano Rodríguez, yo soy un instrumento
a través del cual Dios te da el crecimiento y Dios te lleva a la perfección. Dios, no Rafael Rodríguez. Piensa en esto. Esto es serio, hermano. Esto no es cualquier cosa. Dice así una vez más. El tema es central, el tema de la paternidad y maternidad espiritual. El tema es central porque el cuerpo de Cristo necesita verdaderos padres y verdaderas madres que ayuden a desarrollar hijos saludables y maduros. Esos padres y madres espirituales son el movimiento. Son los hombres y las mujeres que son admitidos ahí en ese núcleo para que tú tengas que decirle a él padre, padre, y a ella madre. Mi padre espiritual, mi madre espiritual. Mira lo que dice aquí este escrito. Esto está serio, hermanos. Dice, aunque hablamos entonces de paternidad espiritual, estamos incluyendo también el ministerio de algunas mujeres como madres espirituales dentro del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo este escrito. Concebimos pues a la paternidad espiritual como paternidad y maternidad. Dice también aquí, por lo tanto, lo que veremos adelante tiene que ver con las características que estos padres y madres espirituales desarrollan como parte de su llamado. Ahora viene a decir algo todavía más tremendo. ¿Quién es un padre espiritual? Esa es la pregunta que pone. ¿Quién es un padre espiritual? Y la respuesta que él da dice, los padres espirituales son fuente de amor, del amor del Padre Celestial, ya que el amor de cualquier padre espiritual solamente es un pálido reflejo del amor de Dios. Pero lo primero que dice, ¿quién es un padre espiritual? Los padres espirituales son fuente de amor. Perdóneme, hermano. Abra sus ojos. Ahí se lo van llevando poco a poco. Y dice, los padres espirituales, este líder que es padre espiritual, porque ya lo nombramos padre espiritual, ya lo ungimos para que fuera padre espiritual, y esta mujer que es madre espiritual, dice, ellos, fíjese bien, son la fuente de amor. Esa es una herejía. ¿Por qué? Porque la única fuente de amor es Dios. La única fuente de amor es Cristo. Nadie más. Oiga bien. Por eso dice, dele un aplauso al Señor si lo desea. Gloria a Dios. Se lo voy a leer una vez más. Dice así. ¿Quién es un padre espiritual? Él está describiendo al padre espiritual, al hombre y a la mujer que son escogidos y son ungidos supuestamente para que sean padres espirituales. ¿Quién es un padre espiritual? Dice, los padres espirituales son fuente de amor. Y cita una escritura, Filipenses 1:8, que dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo dijo, Dios sabe cómo los amo, ¿verdad? Pero Pablo no dijo, yo soy la fuente de amor de ustedes. No, Señor. El único que es la fuente de amor es Dios. El único que puede decir yo soy la fuente de amor es Cristo. Nosotros no podemos decir eso porque vamos a estar queriendo usurpar el lugar de Dios. Y si le dicen, ¿quién es un padre espiritual? ¿Quién es una madre espiritual? Es la fuente del amor. No, hermanos, ningún hombre es fuente de amor. La única fuente de amor es Dios y no hay nadie más. Gloria a Dios. Pero le dan la escritura. Le dan la escritura, pero aunque le dan la escritura no tiene que ver nada. No respalda lo que están diciendo. Ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Fíjese bien. Sigue él diciendo, describiendo al padre espiritual. ¿Quién es un padre espiritual? Dice, los padres espirituales son fuentes de seguridad. Imagínense,
que usted tenga la seguridad en mí. Dijo Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Pero bendito el varón que pone su confianza en el Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga bien, una cosa es que usted me busque como su hermano mayor, como el hermano que tiene unos días más, que está caminando con el Señor. Una cosa es que usted me busque como el hermano que tiene un poquito más de conocimiento, y así yo lo pueda ayudar, apoyar, animar. Esa es una cosa. Pero que usted me busque como una fuente de seguridad, no, hermano, yo no lo voy a engañar. Entonces, un padre y una madre espiritual que sean la fuente de la seguridad espiritual, no, hermano, no es así. Y por eso le digo, ahí va a escuchar usted esos términos, va a escuchar a esas personas metiendo su doctrina por la radio, por la televisión, y van a empezar a meterle poco a poco esa doctrina, y le van a dar escrituras, y como a veces uno no pone atención, simplemente le dicen algo y gloria a Dios, amén, y le dan escritura y hasta la nota, y no se da cuenta que lo están envolviendo y se lo están llevando por otro lado. Recuerde, cuando le digan que el padre o la madre espiritual son la fuente de la seguridad, usted diga: perdóneme, pero mi seguridad aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo yo no la tengo en Rafael Rodríguez. Mi seguridad espiritual yo la tengo en Cristo. Mi seguridad espiritual está en Dios. Mi seguridad espiritual está en el Espíritu Santo que está en mí y que está en nosotros. Yo respeto a Rafael Rodríguez. Yo le digo una vez más, como se lo digo desde hace 37 años. Yo no soy más que otra oveja del mismo rebaño. Yo soy una ovejita más como usted, nada más con una responsabilidad mayor. Pero somos ovejitas del mismo rebaño. Tanto tiene necesidad usted como tengo necesidad yo. Hermano, ¿y usted también necesita ánimo del Señor? Claro. Hermano, ¿y usted también se desespera? Claro. Hermano, ¿y usted también se declara rendido? Claro, delante del Señor. Yo no me declaro rendido delante de Satanás, pero delante del Señor le digo: Señor, ya no puedo, ya no soporto, Señor, ayúdame, desfallezco, Señor. Pero Él es la fuente de mi seguridad, como Él es la fuente de su seguridad. Una vez más le digo, su seguridad espiritual no está en Rafael Rodríguez. Si su seguridad espiritual la pone en Rafael Rodríguez, se hundió, se perdió. Ponga su seguridad en Cristo. Ponga su seguridad en Dios. Ahí debe de estar. Gloria a Dios. Dice aquí: los padres espirituales son fuente de seguridad. Sigue diciendo todavía con este punto: un padre es fuente de seguridad de su hijo, pues representa una figura de autoridad y de superioridad frente a los enemigos. Fíjese bien, un padre es fuente de seguridad de su hijo, como diciendo: el líder espiritual es fuente de seguridad tuya, pues representa una figura de autoridad. Claro que está en este lugar no representando a Dios, sino está en este lugar buscando que tú pongas tu confianza en Dios. Pero nosotros no somos la fuente de seguridad, pues representa una figura de autoridad y de superioridad frente a los enemigos. Si usted tiene un problema espiritual, yo vengo y le ayudo a orar, y junto con usted reprendo a Satanás. Pero yo no soy el que ahuyenta a Satanás. El que ahuyenta a Satanás es Cristo. Dios es el que lo echa afuera. Yo nada más invoco el nombre del Señor junto con usted, pero yo no soy el que le libra. Es Dios el que le libra. Dice allá en Hechos: y será que todo aquel que invocare el nombre de Rafael Rodríguez, nombre,
todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solamente el que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Todavía hablando de que el padre o la madre espiritual son la fuente de su seguridad. Dicen, una tarea fundamental de un padre es proporcionar esta seguridad a sus hijos al tratarlos con ternura, con amor y enfrentar con valentía todo adversario que se levante contra sus hijos. Ah, mire qué bonito se escucha, ¿verdad? Que el padre espiritual, el líder espiritual, se presenta contra sus enemigos y los hace huir. No, hombre, cuando usted más necesita estamos dormidos nosotros. Cuando nos llama con más emergencia no nos encontró porque el teléfono no servía o porque lo desconectamos aún para descansar un rato. Somos seres humanos, nos cansamos. Solamente hay uno que nunca duerme. Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y dijo Jeremías dijo Jeremías 33:3, clama a mí, yo responderé. Clama a mí y yo te contestaré. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Rafael Rodríguez se duerme. ¿Ah? Que sí se duerme. Rafael Rodríguez está siempre pendiente. No, hombre, ¿para qué le digo? Cuando menos acuerde usted, cuando más me necesite, ¿a poco me busca? Y a poco me encuentra dormido. Y a poco estuve trabajando para el Señor y ese fue el horario que me acosté. Y cuando uno tiene días sin dormir, usted se duerme, hermanos, y ahí le pasa un tren por encima y no se puede despertar. Es humano. Pero una vez más le digo, ponga su mirada en Dios. Aprenda a hablar con Dios. Él sí es su seguridad. Él sí es su defensor. Él sí es el que echa en corrida a su enemigo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y le digo, hermanos, y le digo esto. Los que andan por ahí investigando a ver qué nuevas recogen, en el internet se encuentran con esto. Y encuentran, dice, ay, gloria a Dios, qué bendición me encontré aquí. Y les dan las escrituras. Mire qué escrituras dan para decir, nosotros, los padres espirituales y las madres espirituales, somos la fuente de su seguridad. Y le dicen por qué aquí y allá. Y luego le citan la escritura. Mire qué tremendos. Pues lo emocionan todo. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 9. Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Se citan estas palabras de Pablo, un verdadero siervo de Dios. No copias oscuras como nosotros. Esos hombres eran hombres que se entregaban completamente y que cuando dijeron estas palabras tenían respaldo espiritual. Las decían porque no eran palabras de ellos, eran palabras de Dios directamente a través de ellos. Pablo les escribió a los hermanos cuando se trató de enseñarles acerca del arrebatamiento. Les dijo, y les digo esto en palabra del Señor. Así, como que Dios mismo se los está diciendo. Pero esos eran hombres a los cuales, hermanos, hay que creerles. Y aún así no confiamos en ellos para salvación ni para seguridad. Aceptamos sus escritos, sus palabras, nos gozamos, pero seguimos creyendo en Cristo, seguimos creyendo en Dios para seguridad y para fortaleza espiritual. Oiga esto, fíjese, hermano, hasta dónde llega esta influencia. ¿Quién es un padre espiritual? Un padre espiritual es un alimentador espiritual. ¿Cómo es eso? Un padre espiritual es un alimentador espiritual.
Una cosa es que yo le predique la palabra, que yo le dé escrituras positivas, escrituras que le animen, que le alimenten espiritualmente, pero estoy tomando la comida de Dios y se la estoy dando. No es algo que sale de mí y se lo doy a usted. Sin embargo, lo ponen como si fuera algo que ellos dan. ¿Quién es un padre espiritual? Un padre espiritual es un alimentador espiritual. Dice, el padre tiene alimento preparado. Es la mesa de la casa. Por eso el hijo, aunque tenga muchas opciones de alimento, busca comer de la mesa del padre. Mire qué tremendo. Dice, el hombre, hablando del miembro de la iglesia, el hombre, aunque tenga muchas opciones donde alimentarse, pero busca a su padre para que lo alimente. Una vez más, piensa en esto. Una cosa es que le comparta uno palabra de Dios. Una cosa es que ore uno por usted. Y otra cosa que uno diga que uno es la fuente del alimento espiritual. Que viene al líder para alimentarse espiritualmente. No, usted viene al líder para que el líder le ayude, lo respalde, lo apoye, para que se conecte usted con el que le alimenta espiritualmente. Ese es la verdadera forma que tiene que trabajar el siervo de Dios. Gloria a Dios. Dice así, el padre espiritual, debido a que conoce las necesidades de su hijo, sabe cuál es el alimento necesario para él, para el saludable crecimiento. ¿Qué dosis es la apropiada y cuándo darle el alimento? ¿Qué sabe uno de lo espiritual? ¿Qué sé yo de lo que usted necesita espiritualmente? Es Dios el único que sabe qué es lo que usted necesita. Dice aquí este personaje, el padre espiritual es sostén espiritual. Dice, una necesidad esencial de todo hijo es saber que tiene un padre al que puede acudir en momentos de necesidad o angustia. ¿Qué le parece? Que usted tiene que acudir a mí en su momento de necesidad o angustia. Para lo que puede acudir a mí es para decirme, hermano Rodríguez, me siento muy mal, ore por mí, o venga por favor, o ahí voy a su casa. Pero no va a venir para que yo le dé lo que usted necesita. Va a venir para que yo le ayude a orar, para que nos unamos y para que juntos busquemos al Señor y usted tenga la respuesta a su necesidad. Bendito Dios, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Oiga bien, dice, ¿quién es un padre espiritual? ¿Quién es una madre espiritual? Un padre espiritual, una madre espiritual es un proveedor. Los padres siempre son buscados por los hijos en búsqueda de apoyo en momentos de necesidad, porque saben que los padres son fuentes de recursos. Tenga cuidado. Un padre es un proveedor de recursos materiales, pero también de recursos espirituales. Termina diciendo, los padres pueden proveer visión, unción, dirección y consejo. Que yo le puedo, oiga bien, que yo le puedo proveer de visión espiritual. No, hermano, ¿quién dijo eso? La visión espiritual viene de Dios. ¿Cómo le voy a dar yo visión a usted? Bien dijo el Señor Jesús, un ciego guiando a otro ciego. De mí a usted no hay nada que le pueda compartir. De Dios para usted viene la visión. Pero dice, los padres espirituales, las madres espirituales proveen visión espiritual, unción espiritual. Quiere decir que la unción ya no viene de Dios. La unción es de el líder para el miembro. Tenga mucho cuidado, porque ya ahora están impartiendo. Ya le voy a hablar de unos temas, como los predican, de que están distribuyendo ministerios, están distribuyendo unción. Y toman escrituras como aquella cuando Dios dice a Moisés, Moisés, voy a tomar de ti y lo voy a poner en los 70 varones. Dios no está diciendo que le va a quitar a Moisés y le va a poner a los otros. Está diciendo, lo mismo que puse en ti, les voy a poner a estos, y a este, y a este. Pero es Dios el que les pone, no es Moisés el que les comparte lo que tiene.
Dice aquí, los padres espirituales y las madres espirituales buscan multiplicarse en otros. Fíjese bien, que lo instruyen, que lo alimentan, que le dan visión para multiplicarse en ellos. Entonces ya no es Dios el que se multiplica en ellos, es el líder. Por eso le digo, tenga mucho cuidado aquí. Dice aquí, un deseo natural en los padres es reproducirse en los hijos, es decir, transmitir lo que ha recibido del Señor, impulsando a sus hijos para que lleguen más allá de donde ellos han llegado. Por eso los padres quieren que sus hijos sean una extensión de su ministerio. Yo no quiero que usted sea una extensión de mi ministerio. Yo quiero que usted vaya más allá de donde yo llegué, pero llevando el reino de Dios. No llevando mi unción o esto mío o aquello mío, no. Usted lleva lo de Dios y usted puede hacer cosas todavía más gloriosas si usted le permite al Señor que obre a través de usted. Bendito el nombre del Señor. Le voy a leer algo más y aquí vamos a detenernos con esto. Dice, los padres y madres espirituales transmiten vida. Los padres espirituales, al igual que los padres naturales, transmiten vida a sus hijos. La vida de Dios. Fíjese, los padres y madres espirituales transmiten a sus hijos la vida de Dios. Lo hacen al cubrirlos espiritualmente, al interceder por ellos, al imponerles manos, al entrenarlos en el ministerio. La vida espiritual se transmite al engendrar los hijos, al dar a luz ministros y siervos de Dios. Y así sigue hablando de muchas cosas parecidas. Una vez más les digo, hermanos, estamos en un tiempo muy difícil. Y si nosotros vemos la escritura con que comenzamos, démonos cuenta de algo muy especial. Dice así, acuérdese, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Está hablando de que viene una unción de parte de Dios, pero directamente a la iglesia, a todo aquel hombre o mujer que le permita a Dios que trabaje a través de él. Pero se está tomando de esta manera, que viene una unción espiritual para que los que están ya con más tiempo en el Señor sientan el amor de padres para los demás hermanitos que tienen menos tiempo, y que esa influencia espiritual va a hacer que los hermanos que son miembros de la iglesia sientan ese amor de hijos para el líder, y entonces va a haber esa comunión, y se lo ponen tan bonito que terminan los hermanos después del servicio llorando y abrazándolo y diciéndole: Padre mío, mi Padre espiritual. Así, porque hermanos, conforme a lo que nosotros como líderes permitamos que se mueva en la iglesia, así se va a mover. Pero no debemos dejar que entre otra influencia, sino la única que tiene que entrar, y es la influencia del Dios que creó los cielos y la tierra. Es la influencia del Espíritu Santo que está en usted y que está en mí, la cual se tiene que mover en medio nuestro. Una vez más le digo, yo sé que voy a ser criticado. Hace unos días atrás estaba hablándole sobre unos temas de este tipo, y a los 2 días tenía ahí enfrente una pick-up con un equipo de sonido hablando un montón de cosas ahí enfrente, cruzando la calle. ¿Por qué? Porque no les gusta que digamos estas cosas. ¿Y quiénes son esas personas que se les sube la sangre a la cabeza y son capaces de ir a un lugar a provocar, humanamente hablando? Si se encuentran otro carnal acá, olvídese lo que se arma ahí. Pero eso no tiene que ser.
porque tenemos que predicar la verdad y lo único que tenemos que hacer, que el Espíritu Santo sea el que obre y el que le muestre a la gente dónde está la verdad. Pero no tenemos que agredir a nadie. En estos días hay unos líderes reconocidísimos. Hay uno de los más reconocidos aquí en Estados Unidos, el cual dice: yo maldigo a todo aquel que no esté de acuerdo con mi ministerio. ¿Cómo que yo lo maldigo si el Señor no dice eso? El Señor dice: ora por los que te aborrecen. No dice que los maldigas. Hay otro que dice: yo tengo la autoridad para juzgar y mandarlos al infierno a los que no estén de acuerdo. No, hermano, no es eso. El único que tiene autoridad para juzgar y que va a venir a juzgar es Cristo Jesús. Pero usted y yo tenemos que predicar el evangelio de salvación. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Mira, hermano, leamos esto una vez más y oremos al Señor. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra. Antes de que Cristo venga, va a haber una oportunidad, de manera que podemos predicar con autoridad. Y va a haber una oportunidad para que los que estamos perdiendo el tiempo tengamos la claridad para entregarnos de corazón al Señor, para que ya de ahí quede determinado que el que no abre su corazón para la libertad espiritual se va a quedar rezagado ahí. Viene una última oportunidad y debemos aprovecharla. Viene una oportunidad para el mundo donde se le va a estar predicando, pero va a haber quien le predique verdaderamente el evangelio. En estos días hay muchos evangelios. El evangelio de la prosperidad, ese es uno, puro material, puro material, puro material. Y muchas veces se está predicando solamente liberación, 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 liberación. Muchas veces solo sanidad, 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 porque eso trae gente. Hay muchas cosas que tenemos que recibir, con lo que tenemos que alimentarnos, pero no solamente una cosa. Como le digo, posiblemente muchos hermanos de pronto digan: el hermano Rodríguez se parece un poco raro. Óigalo con atención, guárdelo, investigue por ahí, ponga, como dicen en mi tierra, pare oreja por ahí en lo que va a escuchar, y esto que le estoy diciendo lo va a escuchar. Y le digo esto porque yo ya lo descubrí desde hace tiempo, y ahí he estado con pendiente de a ver cuándo comienzan a levantar el volumen para alertar a la gente. Ya es el tiempo, y me voy a meter en muchos problemas porque yo no veo a muchos que estén dispuestos a abrir la boca. Muchos quieren mejor quedarse ahí ocultos, calladitos, pero alguien tiene que hablar. Y si ya me toca hablar, tendré que hablar. Pero ya le digo, escúchelo, ponga atención y escuche alrededor. Por ahí va a escuchar esto. Lo que yo le dije, ponga atención y usted va a escuchar lo mismo que le dije, porque esa es la doctrina que traen estas personas, y es una doctrina nueva. Es una doctrina que nunca se conoció antes de estos días. De manera que hay que tener cuidado. Cristo dijo, ya para terminarle, Cristo dijo: a nadie llaméis Padre en esta tierra. Hablando espiritualmente. Hay veces que los hermanos, pero ya este es asunto muy personal. Este es un asunto de entre nosotros, que a veces uno se trata con ese cariño afectivo. Y a veces uno, aquí hay un hermanito que me dice mi papá y mi papi, ¿verdad? Pero es un amor afectivo. Él no está poniendo su confianza en mí para salvación ni nada de eso, pero es algo muy personal. ¿A poco son hermanos que no han tenido ese calor de padre y a uno lo sienten así con esa confianza? Pero de eso a poner la confianza en la salvación, en la seguridad, en el crecimiento espiritual o en la vida espiritual, hay mucha diferencia. ¿Estamos entendiendo? Póngase de pie.